Ley de libertad sexual, la paradoja de castigarnos por víctimas. La penalización de la tercería locativa comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país. Se llamaba Merky, era nigeriana y ejercía el trabajo sexual, junto con otras compañeras, en un piso de Noruega. Un día, un agresor, haciéndose pasar por cliente, se presentó en el piso, las robó y las violó. La policía tardó 3 horas en llegar. Tras prestar declaración en comisaría, fueron alojadas en un hotel. Cuando volvieron a su casa, el arrendador las echó, alegando que habían ejercido prostitución en ella. El resultado de denunciar una agresión fue, quedarse sin casa, las habían desahuciado por putas. El motivo fue que, en los países abolicionistas, es ilegal alquilarle una vivienda a una prostituta, ya que se considera delito de proxenetismo. La consecuencia de esta medida es la clandestinidad y, por ende, la indefensión. Así lo señala el informe de Amnistía Internacional. El coste humano de machacar en el mercado, la penalización del trabajo sexual en Noruega. Alquilar un espacio destinado a ejercer la prostitución es lo que en el Estado español se denomina tercería locativa. Una de las medidas que contempla la Ley de Libertad Sexual, aprobada en el Consejo de Ministros en segunda vuelta el 6 de julio, es su penalización, puesto que considera que extraer un beneficio del ejercicio de la prostitución de otra persona, aunque este beneficio se limite a un alquiler, es violencia. Pese a su enunciación feminista, esta penalización comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales. Y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país. Así, de modo paradójico y nada inocente, el Ministerio de Igualdad pretende proteger la integridad física y psicológica de la mayoría de mujeres, al tiempo que expone al peligro a las mujeres que no cumplan con la nueva política sexual que impulsa. En otras palabras, castiga a toda mujer a la que considere un mal ejemplo para el resto. El castigo estatal hacia las trabajadoras sexuales ha ido increciendo en los últimos años. En un principio, se limitaba a un estigma simbólico, alimentado por las campañas publicitarias financiadas con dinero público, que afirman que se paga por nuestro sufrimiento. Estas campañas, además de estigmatizantes, aunaban en la misma imagen trabajo sexual y trata, alimentando un discurso social que, además de obviar el papel de la ley de extranjería como motor de la trata, definió a todas las prostitutas como víctimas, sin voz. Más adelante la reproducción del estigma se convirtió en penalización económica, mediante la ley Mordaza y las ordenanzas municipales. Una penalización destinada a las compañeras que captan clientela en la calle, precisamente las más vulneradas y precarizadas. A las represalias se sumó la invención de fábulas conspiranoides acerca de las trabajadoras sexuales politizadas, con las que nos acusan de ser proxenetas encubiertas tras una falsa identidad de trabajadoras sexuales o de defender los intereses de los mismos. En cuanto a Argentina, la ley vigente es la ley de trata, la cual, al igual que la ley de libertad sexual, anula el consentimiento de la trabajadora y tipifica como delito todo lo que rodea al trabajo sexual, alquiler de inmuebles, transporte, limpieza, ayuda con la organización, etc. En consecuencia, las trabajadoras sexuales se ven expuestas al acoso, abuso e incluso sobornos policiales,
ya sea estos a cambio de avisar de un allanamiento o de una declaración favorable ante el juez. En Argentina, esgrimiendo como justificación la ley de trata, las trabajadoras sexuales padecen de constantes allanamientos, detenciones, arrestos con armas de fuego e interrogatorios coercitivos. Esgrimiendo como justificación esta ley, las trabajadoras sexuales argentinas padecen de constantes allanamientos, con conductas violentas y robos de sus efectos personales, detenciones, arrestos con armas de fuego e interrogatorios coercitivos, incluyendo en estos a los psicólogos que, lejos de respetar la confidencialidad exigida por el código deontológico, suelen colaborar con la policía. También se ven sometidas, pese a que su actividad no está reconocida como trabajo, a inspecciones normativas por parte de los funcionarios, quienes en ocasiones también les exigen sobornos a cambio de no multarlas o no clausurarles el piso. Como puede deducirse, los esfuerzos de la ley, pese a llamarse ley de trata, no se concentran en perseguir a las figuras criminales, sino que acaban criminalizando a las mujeres a las que dicen rescatar. Una paradoja del mismo tipo se da en la Ley de Libertad Sexual, donde, como bien señala la jurista María Luisa Maqueda, las penas por trata son menores que las de violación. La persecución de las trabajadoras sexuales se suele fundamentar en estereotipos, apariencia, comportamiento, etc. Esto puede dar pie a la discriminación de mujeres sospechosas de prostitución, como mujeres trans o migrantes. Por tanto, se está dificultando el acceso a la vivienda a colectivos ya de por sí discriminados. Es aquí donde se vislumbra otra de las paradojas del Ministerio de Igualdad. Por un lado, impulsa una ley trans para acabar con la discriminación de un colectivo históricamente vulnerado. Por el otro, propone una ley que supondrá una mayor precarización y la criminalización de gran parte de dicho colectivo, esa mayoría cuya única salida laboral es el trabajo sexual. Esta ley es otro ejemplo más de cómo el Ministerio de Igualdad ha diseñado una meritocracia del buen comportamiento sexual. Así, las trabajadoras sexuales hemos quedado excluidas del IMSS. De la misma forma, se entorpeció nuestra recuperación económica post-confinamiento, cuando se ordenó el cierre de nuestros espacios de trabajo. El Ministerio de Igualdad sigue sin recibirnos, asegurando que estas reformas legales no van a atentar contra nosotras, pese a que el texto de la ley no presenta ninguna garantía de estas afirmaciones y, ante esta inminente criminalización, el Ministerio de Igualdad sigue sin recibirnos, para que le expongamos las consecuencias de sus políticas. Más bien, se limita a desmentir nuestros temores, asegurando que estas reformas legales no van a atentar contra nosotras, pese a que el texto de la ley no presenta ninguna garantía de estas afirmaciones. Sin embargo, nosotras, las trabajadoras sexuales, somos conocedoras de cómo las medidas abolicionistas, pese a no estar dirigidas directamente a penalizarnos, sí repercuten negativamente en nuestro trabajo y nuestras vidas. Mientras no se despenalice la tercería locativa, no habrá autoorganización que se sostenga, ya que alquilarnos un espacio donde trabajar será un delito. Así, el negocio del sexo pasará a depender de quien tenga contactos y poder. Vemos cómo este feminismo institucional da la espalda a nuestras compañeras más precarizadas y cómo las va a servir en bandeja a una justicia patriarcal, transfoba, racista, putófoba y clasista. La Ley de Libertad Sexual no niega nuestro consentimiento por considerarnos víctimas. Más bien lo hace porque nos considera culpables y que, en consecuencia, no debemos beneficiarnos de protección legal alguna en lo que se refiere a nuestra integridad física, psicológica y sexual.